para poder continuar con el siguiente panel. Ingresemos, por favor, a la sala. Muy bien. Muy bien, vamos a continuar con el programa preparado exclusivamente para el día de hoy. Ahora seguimos con el programa y vamos a hablar acerca de nuestras redes sociales porque seguimos con las redes y colaboraciones. Ahora vamos a conocer la experiencia de Costa Rica con las alianzas público-privadas. Para ello invito a quien nos acompañará como moderador a José Alberto Rodríguez. Él es coordinador de proyectos de DIGECA del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica. Recibámoslo con fuerte aplauso, por favor, a nuestro invitado para poder continuar con este importante panel. Adelante. Buenos días para todos los que nos acompañan presencialmente acá en Perú, un hermoso país. También para todos aquellos que están conectados a través de los diferentes medios sociales, el Zoom principalmente, se ven bastantes por ahí, alrededor de 340 personas. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles un panel sobre la experiencia de Costa Rica en las alianzas público-privadas. Para este panel tengo el gusto de estar acompañado por la señora Cintia Córdoba, a quien le solicito nos acompañe acá al frente. El señor William Segura, que también nos acompañe, por favor, y a don Jaime. Doña Cintia es representante del sector gubernamental. Don William y don Jaime, por su parte, representan al sector privado costarricense. El objetivo del panel de hoy es compartir un poco la experiencia con la que hemos venido trabajando desde Costa Rica en la articulación de los diferentes sectores para la construcción de la estrategia de economía circular. Voy a presentar, y ahí sí me voy a permitir leer, los atestados de doña Cintia, que será nuestra primera panelista. Doña Cintia es experta senior en economía ambiental, cuenta con más de 25 años de experiencia en el área profesional. Doña Cintia es la encargada o la coordinadora de economía ambiental en la Secretaría Técnica de Planificación del Sector Ambiente del Ministerio de Ambiente y Energía en Costa Rica. También es representante del Ministerio de Ambiente ante el Consejo Nacional de Cuentas Ambientales y coordina el Comité Intersectorial de Economía Circular, del cual vamos a estar hablando el día de hoy. Me voy a permitir sentarme porque manteniendo el orden con los compañeros. Doña Cintia, específicamente para usted como representante del sector gubernamental, quería hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo nace este Comité Intersectorial de Economía Circular y qué tipo de acciones o iniciativas han impulsado desde el Estado costarricense y cuál es el estado actual de estas iniciativas? Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación y a todos los que están conectados y los que están aquí presentes, muchísimas gracias. ¿Cómo nace el tema de la economía circular en Costa Rica? Durante el proceso de incorporación de Costa Rica a la OECD, aproximadamente en el año 2017, perdón, ya me fui muy atrás, Costa Rica realizó unas hojas de ruta para recomendaciones, flujo de materiales y productividad de los recursos. En el marco de este proceso se vio la necesidad de que se pudieran incorporar diferentes actores, debido a que esto no es un proceso solo de una institución, un sector, sino que es un proceso compartido entre diferentes actores. Es así como conformamos un comité técnico intersectorial de economía circular, donde además de los ministerios están otras entidades. Actualmente el comité está conformado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, donde CEPLAZA hace la función de coordinación,
el sector privado a través de la Cámara de Comercio, la Unión Costarricense de Cámaras Empresariales Privadas, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, que es la parte de los gobiernos locales, y el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que es el órgano en temas de estadística. Como pueden ver, aquí lo que se pensó es en la importancia de ir más allá de un sector. Tienen una visión multisectorial y multiactores. ¿Por qué? Porque el tema no es un tema de un ministerio ni es un tema de un sector, es transversal a muchos sectores. ¿Cuál es la ventaja o cuál es el éxito que ha tenido esto? Que desde la construcción estamos considerando a estos actores, al sector privado, para que dentro del proceso de planificación que estamos realizando en este momento, tanto su visión como el proceso de implementación posterior se puedan apropiar del mismo. Igual los otros actores que mencionamos, como el de los gobiernos locales y los otros ministerios. ¿Qué hemos logrado a la fecha? Bueno, habíamos hecho una hoja de ruta inicialmente que era para dar seguimiento a las recomendaciones de OECD que les indiqué, y este proceso ya ha venido encaminado y lo hemos cumplido ante esta organización. En este momento estamos en la construcción de la Estrategia Nacional de Economía Circular que busca que todos los intereses y los objetivos de estos actores queden ahí plasmados en esta visión hacia la economía circular, y también alineada a las contribuciones nacionalmente determinadas que tiene Costa Rica, donde hay 4 específicas que tienen que ver con economía circular, como el tema de la construcción, la parte de la industria, el sector agropecuario y la gestión de residuos. También el Plan Nacional de Descarbonización, donde hay 2 temas vinculados con el tema de la economía circular, la Política Nacional de Consumo y Producción Sustentable, así como el Programa País para la Descarbonización, que son elementos que contribuyen a toda esta visión de economía circular. Como dijo ahora Krista, podemos tener la política mejor diseñada y los planes mejores diseñados, pero la participación de múltiples actores se convierte en un proceso de éxito, porque los estamos empoderando, porque les estamos dando las puertas para que puedan generar ideas y también para que puedan apropiarse de estos instrumentos. Entonces, en ese sentido, creo que es un gran aporte y avance que podamos vernos las caras diferentes actores en una misma mesa de trabajo y con un objetivo común, que es encaminar a Costa Rica hacia la economía circular. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Cintia. Muy interesante lo que usted nos menciona. A lo largo de la mañana hemos venido escuchando de diferentes panelistas o diferentes personas que han estado exponiendo sobre esa necesidad de que trabajemos de forma conjunta y articulada, no solo desde el gobierno, sino con todos los actores, tanto del sector privado como de la sociedad civil. Nos acompaña también don Jaime Cerdas, en representación de la Unión de Cámaras. Me voy a ir al otro extremo. Don Jaime es ingeniero industrial, es máster en administración de empresas del INCAE, presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Plástica, coordinador del Comité de Economía Circular de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, donde también funge como fiscal de su consejo directivo. Don Jaime cuenta con más de 18 años de experiencia en la valorización de residuos plásticos y producción de resinas recicladas. Para don Jaime, como representante de la Unión de Cámaras, ¿podría indicarnos, por favor, sobre este proceso de articulación público y privada que se está realizando en Costa Rica, cuáles son los principales desafíos que se han enfrentado y cómo los han ido superando? Sí, muchas gracias, buenos días a todos y todas, muy agradecidos con la Fundación, con la Alianza, con la coalición, por la invitación, y con muchísimo gusto compartimos la experiencia TICA, sobre todo desde el sector privado. Quizá lo más importante es la alineación de políticas, lineamientos y apertura a negociar. O sea, nosotros nos hemos encontrado en Costa Rica con algunas iniciativas público-privadas
que nos parecen correctas y que nos gusta apoyar desde el sector privado y que se quedan en el medio. Y se quedan en el medio algunas veces porque no hay voluntad política o no vienen lineamientos directos desde el gobierno central. Entonces, lamentablemente, aunque le metamos recursos, como se dice, terminan en nada. Cuando hemos logrado alinear voluntad política, lineamientos claros y apertura a negociar, llegamos o hemos llegado a buen puerto. Definitivamente la construcción participativa de instrumentos de política pública y proyectos de ley con involucramiento de todos los sectores, estamos hablando de sociedad civil por medio de ONGs o de asociaciones, estamos hablando del gobierno y estamos hablando del sector privado. Cuando hemos logrado la apertura necesaria de esos sectores para trabajar constructivamente y de una manera participativa, también hemos tenido resultados provechosos. Ahora, comparto con Cintia, nosotros somos parte de ese Comité Interinstitucional de Economía Circular que está trabajando el desarrollo de la Estrategia Nacional de Economía Circular y donde nos sentamos una serie de actores sociales junto con el gobierno para construir en pro del país. Y finalmente es indispensable que estas iniciativas tengan contenido presupuestario y de apoyo técnico. O sea, muchas veces empezamos iniciativas o se empiezan iniciativas quizá desde el gobierno en alguna forma, pero sin el apoyo técnico o el contenido necesario para llevarlas a cabo. Como se podrán imaginar, esto es un asunto de construcción participativa donde metemos recurso todos los sectores. Y si no hay un guía conductor que tenga los recursos necesarios para que esos insumos lleguen a buen puerto, pues al final se pierde mucho de la información en la que se está trabajando. A manera de ejemplo, en el comité que nosotros estamos ahorita comentando, los fondos vienen directamente del BID, ¿es verdad? Del CTC, perdón, y son canalizados por una compañía que se contrató de asesora para que los insumos de lo que vayamos nosotros generando puedan irse redactando acorde a las disposiciones de cada uno. Esto al final nos permite entonces que la información que vamos recopilando y el trabajo que vamos haciendo y aportando todos los sectores llegue a un documento, que es lo que esperamos tener para noviembre, que cubra todas las necesidades y las disposiciones de los sectores participantes. Gracias. Muchas gracias, don Jaime, por este acercamiento a la visión desde el sector privado. Como lo decía don Jaime, estamos en Costa Rica, estamos en proceso de construcción de la estrategia de economía circular. En el marco de este proceso de construcción se está haciendo con la participación de todos estos actores. Quisiera ahora introducir a don William Segura. Don William es gerente de Asuntos Públicos y Comunicación y Sostenibilidad, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Company para Centroamérica. Es periodista de profesión y laboró en medios de comunicación costarricense durante más de 15 años. Antes de ingresar en el sistema Coca-Cola, don William fue director de comunicación de la Unión Costarricense de Cámaras y de asociaciones del sector empresarial privado. Lo dejamos al final del panel porque es muy importante conocer cuál es la experiencia de una empresa en particular y de una empresa transnacional. Ya don Jaime nos explicó un poco cómo lo ve a nivel de representación general. Y a don William quisiera que nos comente desde su experiencia en el área de sostenibilidad, cómo visualiza la importancia de las asociaciones público-privadas en la promoción de la circularidad y cómo visualiza este comité de economía circular que se está llevando a cabo en Costa Rica. Gracias y buenos días. Al igual que Jaime y Cintia, soy miembro del comité en representación de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Las alianzas público-privadas, tanto para la Cámara de Comercio como para la compañía que represento, es el vehículo ideal para lograr esos avances, porque ahí estamos sentados no solo sector privado, sino que sector público, organismos no gubernamentales, la academia, entre otros actores. Y creemos que es la única forma de tener esos avances y mostrar los resultados
en materia de sostenibilidad como en otras materias. Las alianzas en realidad lo que nos van a dar al final de cuentas son resultados sólidos, porque es el trabajo en conjunto de todos, donde todos nos vamos a poner de acuerdo en el qué, en el cómo y en el para qué. Sin tener esas tres cosas claras, todos los actores que estamos en la mesa generando una alianza público-privada, no vamos a lograr los objetivos ni los resultados que esperamos, máxime si todos estamos jalando hacia nuestros bandos, sector privado, sector público, academia y ONGs. Creo que el éxito de las alianzas es precisamente tener claro el qué, el para qué es la alianza y qué se quiere lograr con esa alianza. Creo que el caso del Comité Intersectorial de Costa Rica, en el que estamos trabajando ahorita, es un caso de éxito, porque no solo, como decía Cintia y como comentó Jaime, está el sector público, está el sector privado, recientemente se incorpora la academia y hay ONGs que también están dando apoyo, perdón, donde estamos trabajando todos bajo el mismo objetivo, que es generar la Estrategia Nacional de Economía Circular para el país y donde todos, indistintamente del sector en el que estemos, hemos logrado conciliar esas visiones en pro y en procura de que el objetivo se cumpla. Ahí todos estamos trabajando como un solo equipo. Yo no veo a Cintia como la mano peluda, oscura del sector público, ni a las otras compañeras de los otros ministerios, y yo siento que de parte del sector público hacia Jaime y yo, que representamos al sector privado, tampoco nos ven como los enemigos, sino que ahí hay un trabajo colaborativo de todos los sectores en procura de que la estrategia, como comentó Jaime, ya está pronto a salir, posiblemente a finales de este año, ya está lista para presentarse el próximo año, con lo cual ha sido un trabajo que empezó, Cintia, recuérdame, este año, ha sido un trabajo fácil porque se ha generado esa confianza y ese trabajo en conjunto de todos. Muchas gracias a don William. Manteniendo el orden, quisiera volver con doña Cintia, si me lo permite, y me gustaría que por favor trabajemos un tema del cual don Jaime hizo mención, y es sobre los desafíos que se presentan en este proceso de trabajo. ¿Cuál, doña Cintia, es el enfoque que desde el Estado, por medio del Ministerio de Ambiente, se ha seguido para abordar estos desafíos? ¿Cómo los estamos trabajando a nivel nacional y cuál es la articulación que se realiza desde el Comité Intersectorial de Economía Circular? Bueno, el rol del sector público, o en este caso del Ministerio de Ambiente, es generar todas esas condiciones que faciliten a todos los sectores a encaminar hacia la economía circular, las condiciones habilitantes. Y ahora también Jaime lo mencionó, cómo a veces existen limitaciones en cuanto a financiamiento o el tema de la investigación, etcétera. Entonces, es muy importante que como sector público busquemos cómo quitar brechas. Yo espero que dentro del instrumento que estamos generando, que es la estrategia, eso quede claramente identificado y podemos buscar el equilibrio hacia reducir todas esas brechas que actualmente tenemos. Existen brechas, y lo mencionaron en la mañana Adriana, Manuel y Luis, en temas de métrica. Lo dijeron claramente, lo que no se mide no existe. Tenemos brechas en cuanto a medir la circularidad dentro de las mismas empresas, brechas para medir la reducción en el uso de materiales vírgenes, brechas para medir la reducción de emisiones en estos procesos productivos, brechas para medir el empleo verde. Entonces, aquí tenemos que buscar cuáles son esa visión de información, los requerimientos que se necesiten para normalizar la información y poder comenzar a medir también esos logros que como país queremos avanzar. En temas de consumo, de sensibilización y comunicación, también tenemos que fortalecer a nuestros consumidores para que puedan exigir la extensión de vida útil de los bienes y servicios que se producen
y que también hay que hacer esa responsabilidad extendida al productor para que realmente asuma la responsabilidad de los productos que realiza y busque la economía circular como una solución. El tema de financiamiento. Es difícil para las empresas y para el sector productivo iniciar acciones si no tiene condiciones como incentivos, tasas de interés preferenciales, etcétera, que promuevan esa transición hacia la economía circular. Investigación y desarrollo, fundamental. Las alianzas tienen que ser también con el sector de la academia, sector privado, para que se busque la innovación, se generen emprendimientos con esa visión de tecnología también que apoye todo este proceso. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con las políticas adecuadas, ¿verdad? Que estén alineadas con todos estos mecanismos que estábamos hablando, o sea, que no se queden en el papel, sino que realmente tengan un norte y que puedan ser aplicables dentro de las necesidades que tienen los diferentes sectores. Y por supuesto, este proceso de articulación que estamos teniendo favorezca la implementación de todo lo que se viene o lo que queremos que quede dentro de nuestra Estrategia Nacional de Economía Circular. Gracias. Muchas gracias, doña Cintia, muy amable. Igual, para mantener el orden, don Jaime, me gustaría que usted nos indique cuáles son las principales acciones e iniciativas de alianzas público-privadas que se han impulsado a nivel nacional y cuáles considera deben ser los sectores prioritarios en los que se deben dar estas alianzas como sectores dinamizadores de la circularidad en Costa Rica. Muchas gracias. Me encanta la pregunta porque podemos hablar de cosas que hemos hecho, ¿verdad? Que a veces hablamos de cosas que no se pueden hacer, vamos a hablar de cosas que sí se pueden hacer. Bueno, sin redundar, creo que lo más importante en estos momentos es la participación activa de todos los sectores en el comité técnico intersectorial que está como meta desarrollando la Estrategia Nacional de Economía Circular y que ya hemos comentado todos. Hay un ejemplo que en Costa Rica nos gusta particularmente a los que estamos en plástico mencionar, que tiene que ver con la creación o la co-creación de la Ley para combatir la contaminación por plástico y proteger el medio ambiente, la Ley 9786, así como los reglamentos de ella. Participamos en una corredacción activa, todos los sectores del país en este proyecto de ley. O sea, desde la concepción del mismo nos permitieron participar al sector privado, a los legisladores, al sector público e inclusive a ONGs ambientalistas. Y con una orientación, aunque parezca difícil de alcanzar, que permitiera varias cosas. Uno, que en verdad fuera una mejora para el ambiente, pero sobre todo, que fuera una mejora para el ambiente que le permitiera a la industria nacional reconvertirse, pero existir. O sea, podíamos dejar a los legisladores que prepararan una ley para combatir la contaminación de plástico que le hiciera casi imposible a la industria nacional desarrollar sus empaques, cuando sabemos que el empaque plástico vamos a tener que seguirlo utilizando por muchos años más. Entonces, la redacción de este proyecto permitió o está permitiendo una reconversión de la industria plástica costarricense sin que ésta desaparezca y a la vez una mejora al ambiente. Entonces sí se puede redactar o meternos en temas tan complicados como ese, donde podamos con voluntad y con la posibilidad de negociar, llegar a acuerdos que nos sirvan como país. Mencionaba o pedía sectores. Creo que en los sectores para APPs, en temas de ambiente, los más importantes posiblemente construcción. Sabemos que hay mucho por hacer ahí a nivel de economía circular. Comercio, por supuesto. Industria, especialmente empaques y embalajes. Ahora nos dieron clases magistrales de la importancia de la economía circular en diseño, y creo que en empaque y embalaje hay mucho en diseño por hacer. Y definitivamente turismo, que en Costa Rica es un sector muy pujante de la economía y donde alianzas público-privadas pueden preparar al sector de una manera que abordemos el tema de economía circular
muy proactivamente en un sector tan importante como turismo. Gracias. Muchas gracias, don Jaime. Yo me voy a permitir, sé que soy moderador y no debería hacerlo, pero me voy a permitir ampliar un poquito del Estado sobre algunos aspectos en los que hemos venido trabajando en relación a esta cercanía con el sector privado. Desde la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental en la que trabajo, somos el punto focal de la política de producción y consumo sostenible. En el marco de esta política hay 8 sectores con los cuales se está trabajando y se coordina con los diferentes ministerios que son responsables de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, en la parte agrícola o el sector agrícola está el ministerio, perdón, en la parte agrícola está el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el sector construcción está el Ministerio de Vivienda y así para cada uno de los sectores que fueron priorizados. Después, trabajamos también con acuerdos voluntarios de producción más limpia con las empresas del sector privado costarricense. Estamos trabajando un sistema nacional de reconocimientos ambientales y un programa de etiquetado ambiental. Y finalmente, en el sector costarricense queremos predicar con el ejemplo. Muchas veces legislamos solo para el sector privado y nos olvidamos de que también en el sector público somos grandes consumidores, somos grandes generadores de residuos. Entonces tenemos un sistema que se llama Programas de Gestión Ambiental Institucional en los que buscamos la eficiencia en el uso de los recursos desde el sector público costarricense. Los resultados han sido bastante interesantes, podrían obtener información en nuestra página. No voy a abusar del micrófono. Don William, para ir cerrando, me gustaría que usted nos cuente cuáles son los principales retos en los que se debe trabajar de forma conjunta el sector privado y el sector público para acelerar la transformación hacia una economía cada vez más circular. Y voy a hacer una trampa aquí. Y también quiero agregarle una segunda pregunta, don William. ¿Cómo podemos alentar al sector privado para ir realizando ese cambio hacia la circularidad? ¿Cómo podemos hacer que el sector privado modifique sus planes de negocio, sus procesos de producción y de comercialización tradicionales? Gracias, José. A ver, yo creo que los principales retos pasan por generar confianza, que haya transparencia y que haya respeto entre las partes que están participando de la alianza público-privada. Si no hay confianza, no hay transparencia y no hay respeto, por más buena voluntad que tengan todas las partes, esa alianza posiblemente está lista para que le pongan una cruz y la lleven al cementerio. El caso de Costa Rica, en el comité en el que estamos, como había comentado anteriormente, creo que eso es parte del éxito, porque ha habido confianza entre todos los sectores que ahí participamos, ha existido la transparencia por parte de todos los actores y ha existido el respeto hacia las diferentes posiciones o visiones que como sector privado tenemos y las visiones y los comentarios que del sector público vienen. Entonces, ese yo creo que es parte del éxito y esos son los retos. Si no existen esas 3 cosas que mencioné, confianza, transparencia y respeto, no va a pasar absolutamente nada. Porque posiblemente yo voy a llegar a una mesa desconfiando del sector público porque sé que posiblemente lo que van a buscar es encarecer los costos de producción o buscar cómo generar más legislación que involucre más burocracia para los actores del sector privado. Y viceversa, si yo llego buscando como sector privado que se bajen la normativa o que se bajen los lineamientos para hacer mucho más fácil posiblemente afectar al ambiente, el sector público me va a decir que jamás. Entonces, yo creo que tienen que existir esas 3 cosas. Y el caso del comité interinstitucional en el que estamos los 3, yo creo que ha mostrado ser eso. Yo creo que por eso es que hemos tenido el avance que hemos tenido en este año en búsqueda de la presentación y de la redacción de la Estrategia Nacional de Economía Circular. Y esto pasa, el alentar a otros actores del sector privado, José, pasa precisamente por generar esa confianza.
si ven que hay actores del sector privado que estamos sentados con el sector público en el codiseño de una estrategia, las otras empresas o otros actores del sector privado les va a ser mucho más fácil incorporarse porque ya algunos abrimos ese camino y ya hay una semilla, al menos de confianza sembrada, para que otros lleguen a presentarse y lleguen a trabajar en la consecución de lo que se busca, de los objetivos que pretendemos. Yo creo que es la única forma en la que podemos llegar a generar ese cambio y de hecho creo que Costa Rica, por la forma y la idiosincrasia que tenemos, creo que es la forma que hemos buscado de que las cosas se resuelven entre todos y no impuestas, ya sea por el sector privado o por el sector público. Muchas gracias, don William. Quiero agradecer a los 3 panelistas por el respeto del tiempo. Esto nos está dando un espacio que no estaba tal vez agendado para preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Veo algunas manos levantadas. ¿Alguien me puede ayudar con un micrófono? O si no, lo hago yo. Es que es por la transmisión. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Carolina y vengo de Colombia. Felicitarlos por esa articulación entre el sector privado y público, que es muy valioso para el país. Y mi pregunta va enfocada a cuál es la estrategia, bueno, en el marco de la estrategia de economía circular, ¿cuál es la línea o la meta que tienen definida para todo el tema de logística inversa y remanufactura industrial? Bueno, en realidad estamos en un proceso de construcción. En este momento no podría decirte específicamente lo que va a quedar. Sin embargo, estamos por recibir unos insumos prontamente. Estamos en este mes, estamos reuniéndonos una vez a la semana en diferentes talleres para construir las líneas de acción donde queremos promover la logística industrial, pero no tengo todavía cuáles van a ser el objetivo, las líneas de trabajo, cuáles van a ser los enfoques que queremos dar, los actores, metas, indicadores. Eso todavía está en proceso de construcción. Apenas podamos tener algún recibido de parte del grupo consultor y que lo hayamos validado con el Comité Técnico Intersectorial, con mucho gusto te podría enviar información. Pero sí, en este momento estamos en ese proceso de construcción y apenas hace poco nos sentamos a definir cuáles eran los sectores. Entonces todavía está no totalmente desarrollado, así como para hablarte con cosas muy puntuales. Pero queda pendiente. Bueno, muy buenos días a todos. Sandra Pérez de Colombia también. Trabajo en Ecopetrol, que es una empresa del sector oil and gas. Y mi pregunta va dirigida es en el marco de la mesa que me parece espectacular también, muy alineado a lo que dice Carolina. Estas mesas de alianzas y de trabajos interinstitucionales y con los diferentes sectores son muy importantes. Pero ¿cómo están viendo desde la mesa, de alguna manera, la formación, competencias que deben tener los funcionarios públicos para lograr que las iniciativas que a veces presenta el sector privado sean válidas? Porque muchas veces como sector privado se hace trabajos de investigación, se proponen nuevas cosas, se innova desde el sector privado, pero tiene uno la barrera que llega al sector público. No existe la norma, pero presenta uno ciertas ideas o desarrollos y vienen todas esas barreras porque hay desconocimiento muchas veces de los funcionarios del sector público en lo que se está presentando. Bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad la generación de capacidades es sumamente importante para la toma de decisiones y usted tiene razón, no todo el mundo tiene un conocimiento claro en diferentes temas para abordar proyectos innovadores. Sin embargo, creo que también algo que tenemos de ventaja en temas de economía circular, existe el Instituto Nacional de Normas Técnicas, INTECO, tal vez don Jaime ahora pueda referirse, donde ahí se revisan todas esas normas que podrían ayudar a la implementación de la economía circular a través de un comité donde sí participa gente del sector público que sí tiene conocimiento.
Igualmente, decir no a un proyecto así sobre la nada tampoco tiene sentido, sino que hay siempre una validación entre diferentes actores dentro del mismo sector privado, diferentes perfiles profesionales para apoyar, revisar y que realmente, si estamos hablando de un proyecto, por ejemplo, que tiene que ver con, que tenga que tener algún visto bueno desde el punto de vista del Ministerio de Ambiente, que cumpla con todas las normativas y que además tenga un enfoque de bienestar social y que además genere empleo, etcétera, etcétera, todo ese valor agregado desde el punto de vista de costo-beneficio, pero que también lo estén revisando actores con el conocimiento para poder aportar. Entonces, eso es lo que ha pasado. No sé si ustedes dos quieren referirse. Sí, gracias, Cintia. Sí, ahí hay un par de cosas que me gustaría adicionar. La primera tiene que ver argumentación técnica fehaciente. O sea, muy a menudo nos sentamos, y en Costa Rica lo hemos hecho con legisladores, o sea, con los que redactan las leyes, y hay un desconocimiento profundo de un tema que es técnico. A veces nos vamos porque es un tema sexy, a veces nos vamos porque es un tema impuesto por el gobierno o por lineamientos políticos de algún partido en particular. Pero la argumentación técnica es fundamental para que tratemos de convencer, valga la redundancia, con argumentos sobre una legislación. No podemos, o nosotros somos de la idea de que no podemos oponernos por oponernos, sino que si nos vamos a oponer es porque creemos que tenemos la argumentación necesaria para ello, y nos toca hacer el lobby político que nos toca en cualquier otro país del mundo para tratar de convencer en ese sentido. Y la otra tiene que ver con educación, y ahí Cintia decía que tal vez apoyaron yo un poquito con el tema de normas técnicas, y es porque también desde la trinchera del Instituto Nacional de Normas Técnicas de Costa Rica me ha tocado participar como coordinador por un tiempo de un comité exclusivo para el tema plástico, donde hemos desarrollado, en realidad, en normas técnicas ya casi todo está inventado, y lo que se hace es homologar normas de las casas más grandes, ASTM y las europeas, para tropicalizarlas y traerlas al país y poderlas utilizar. Entonces, tenemos ya desarrollado, sobre todo en algunos sectores como construcción, manufactura y demás, una serie de normas técnicas que ya son nacionales, son normas técnicas INTECO, preparadas precisamente para ser utilizadas en procesos productivos de cambio, como puede ser en economía circular. Entonces, desde la trinchera de plástico, volviendo al tema que más me compete, ya hay una serie de normas que hemos venido homologando que tienen que ver con materiales reciclados, que tiene que ver con compostabilidad, que tiene que ver con etiquetado, ¿cómo se llama ese? Bueno, que tiene que ver con etiquetado de reciclaje o de compostaje, y también que tiene que ver con materiales alternativos, sobre todo pensando en empaques más sustentables que el plástico convencional, donde es posible utilizarlos. Entonces, sí, preparar toda esa información técnica y que esté disponible en el país permite tomar decisiones de una manera más acertada y técnicamente más sustentada. Gracias. Muchas gracias, don Jaime, doña Cintia. Yo quisiera agregar algo a lo que indicó doña Cintia respecto del conocimiento técnico de las personas que conforman el comité. Lo conforman personas en representación de instituciones. Si la persona debe llevar la consulta a la institución, digamos, no es un tema de que José Rodríguez, como representante de la DIGECA ante el comité, va a tomar las decisiones a título personal, sino que tiene un equipo de apoyo detrás de él que, en caso de que no tenga un conocimiento claro sobre la temática, puede llevar la consulta, apoyarse y llevar la posición institucional al comité. Me dice la organización que debemos ir cerrando. Alguien levantó la mano más, pero quisiera que fuera muy rápido y muy dirigida la pregunta, por favor. Buenos días con todos. Más que pregunta, la verdad que no quería dejar de hacer un comentario porque me veía reflejado en lo que comentaban. Mi nombre es Renzo Gomero, soy gerente general de la Asociación Recíclame. Somos parte del sector privado. Hace 10 años creamos esta organización con las empresas líderes del mercado para liderar justamente esta estrategia de economía circular. No se llama economía circular, antes hablábamos de otros conceptos, el nombre sexy ahora
que le ponen a este concepto que creo que ya avanzamos mucho tiempo. Y algo como que nos ha dejado de experiencia en esta relación de público-privada es que el conocimiento es la pata fundamental de lo que se debe desarrollar para poder sustentar y argumentar técnicamente lo que queremos desarrollar en los próximos años. Nuestra estrategia como sector privado, cuando decidimos desarrollar los estudios, crear las estadísticas que no tenía el gobierno, que no tenía el Congreso, es donde tuvimos mucho más poder en la parte objetiva de cómo sustentar los procesos. En ese caso, esa experiencia de Perú, por ejemplo, nos lleva información a data muy importante, por ejemplo, en los centros de acopio a nivel nacional. Los centros de acopio donde se reciclan, hemos llegado a identificar que el 95% son informales. Llegar a esas datas para poder llevar a soluciones, yo creo que es muy importante en cómo nosotros como sector privado ayudamos al gobierno a tener información que tal vez ellos no tienen, con todas las herramientas, todos los instrumentos que están a nuestro alcance, el presupuesto, conocimiento en toda la cadena y todo lo que se pueda desarrollar para contribuir en estos procesos. Gracias. Muchas gracias por su comentario. Agradecerle a los panelistas y con esto cerramos el panel. Le doy la palabra al maestro de ceremonias. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a los expertos. Sin duda es muy importante conocer la experiencia de Costa Rica. Quiero aprovechar también para recordarles que por la tarde tendremos una sesión taller virtual para ahondar en las colaboraciones público-privadas, liderado también por el Comité Técnico Intersectorial de Economía Circular. A los que están en virtual pueden encontrar el link del registro en el chat. Ahora le doy pase a Marina Isú, encargada de Internacional de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana. Muy bien, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días con todos. Ya estamos, buenas tardes, en verdad. Un gusto estar en este espacio. Quería agradecer nuevamente a la organización por la invitación. Y bueno, el desafío de este panel es aterrizar un poco hacia lo que es el comercio internacional y el impacto del comercio internacional en lo que venimos conversando. Entonces, antes de invitar a los panelistas, quería solo llamarlos a aterrizar todo lo que hemos visto desde la mañana, ¿no? Estamos en este último panel, vamos a cerrar esta mañana, así que hemos hablado al inicio de la importancia de formar redes, ¿correcto? Hemos formado este conocimiento con algunos ejemplos concretos de cómo organizamos redes y cómo es lo importante que tengamos esas redes muy presentes, ¿no? Adicionalmente hemos conversado sobre todo el tema de matchmaking, la importancia de que todos estos actores colaboren. Un momento de bastante impacto también fue cuando mencionaron la importancia de la co-creación para poder cooperar. Creo que fue algo muy importante también de esta mañana. Y ahora vamos a hablar de comercio internacional, vamos a hablar un poco también del papel que la iniciativa privada tiene, ¿no?, en este comercio internacional y cómo este comercio internacional exige también que la iniciativa privada tenga y se vea obligada a realizar ciertos cambios, ¿no? Entonces, venimos hablando cómo esta iniciativa privada trabaja de la mano tanto con la sociedad civil, con la academia, con el gobierno, con las políticas y las instituciones. Sin embargo, ahora vemos cómo hay diferentes corrientes, como es la del comercio internacional, que nos trae otro flujo de presión en lo que tenemos que acelerar como región. Y en ese sentido, quisiera ahora presentar a nuestros panelistas. Tenemos a un panel de lujo. Vamos a estar el día de hoy en este panel con Alexandre Detro, Nano Mulder y Valentina Guevara. En ese sentido, tenemos a dos personas conectadas online y a Nano Mulder, que está aquí con nosotros presencial. Así que, Nano. Perfecto. En nuestra dinámica vamos a tener un espacio de presentaciones y posteriormente vamos a conversar un poco junto a los panelistas. Así que, en ese sentido, quisiera presentar y darle la palabra a Alexandre Detro.
Él es oficial de Relaciones Internacionales para las relaciones bilaterales con el noreste de Asia en la Comisión Europea. Así que Alexandre está conectado, ahí ya lo tenemos en pantalla. Alexandre tiene una licenciatura y una maestría en Derecho, una maestría en Ciencias Políticas Públicas y Administración de la Escuela de Economía de Ciencias Políticas de Londres, así como un certificado de posgrado en Planificación Ambiental. Alexandre se desempeña como oficial de Relaciones Internacionales para las relaciones bilaterales en el nordeste de Asia en la Comisión Europea y antes se desempeñó en la academia, en el Fondo Nacional para la Investigación Científica en Bélgica y en el sector privado asesorando al gobierno francés y belga sobre innovación pública. También ha ocupado cargos en el gobierno, tanto a nivel nacional, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bélgica, como a nivel internacional en la oficina del país de Zimbabue, la UNICEF. Así que, Alexandre, la palabra contigo. Tenemos el tema de la traducción para los que están en nuestra sala en Zoom y también para los que están aquí en la sala presencial. Alexandre. Yes, good afternoon to everyone. Buenas tardes a todas y a todos. Espero que me escuchen bien y por favor deténganme si no es así. Primero quisiera ver si puedo compartir mi pantalla. Ups. Espero que lo alcancen a ver, pero por favor indíquenme si no es así. Muchas gracias por su amable presentación. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Me ofrezco disculpas por no poder estar con ustedes. Entonces, los saludo desde acá y lamentablemente también quiero ofrecer disculpas porque no hablo español. Quisiera iniciar porque me parece que tenemos muchos temas que hay que tocar. Hoy voy a ser el encargado quizá de hablar de políticas durante esta sesión y voy a tratar de hablarles acerca de los últimos avances en la economía circular que se han dado en la Unión Europea. Aparte de todo lo que hemos hablado, también hay acciones concretas de parte de nuestros gobiernos en lo que se refiere al comercio internacional. Voy a tratar de hablarles acerca de la situación actual y hablarles acerca de las facetas de negocios y empresas. Empezamos con el contexto europeo. Aproximadamente hace 2 años, la Unión Europea publicó su plan de acción de economía circular, que es la estrategia y el marco general de lo que hacemos relativo a la economía circular en Europa. Y el objetivo es separar la prosperidad del uso de los recursos naturales. Esto es nada más para darles el marco más general. En ese plan de acción se tomaron pasos muy importantes en la ejecución, como por ejemplo el establecimiento de reglamentación para baterías sostenibles, el asegurarnos, por ejemplo, que todo se hiciera de una manera más sostenible y a nivel internacional estábamos trabajando en una alianza internacional. El objetivo es asegurarnos que la Unión Europea pueda trabajar con socios, con ideas afines, para que tengamos buena cooperación. Este plan de acción va a seguir adelante en el 2022 y en el 2023. Por ejemplo, vamos a seguir actualizando las reglas relativos al fin de vida de vehículos, entre otros, y se van a solicitar a las empresas que puedan mostrar que realmente están cumpliendo con las normas de desarrollo sostenible y que no nada más haya ecoblanqueo. También vamos a estar tratando temas relativos a los componentes plásticos y la Unión Europea va a ir aclarando su posición relativo a muchos aspectos en los siguientes meses. Y esto es nada más para darles una idea general de lo que estamos haciendo. Pero lo que yo les quiero decir es que
en marzo del 2022, o sea, apenas hace algunos meses, se hizo una propuesta para crear una reglamentación para el ecodiseño de productos sostenibles, y lo voy a llamar ESPR por sus siglas en inglés para el resto de mi presentación. Este instrumento desarrollado por la Unión Europea es típica de lo que estamos tratando de hacer. Tiene un alcance muy amplio y va a ser el tema al que me voy a estar dedicando el día de hoy. No sé si ustedes conocen a Frans Timmermans, es el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea encargado del Pacto Verde Europeo. Y me encanta esta cita porque abarca todo lo que estamos tratando de hacer. Y básicamente dice que tenemos que dejar de usar este modelo de tomar, hacer, romper y descartar, porque acabamos haciéndole daño a nuestros países. Tomando en cuenta que las tasas de extracción van al alza y tomando en cuenta las emisiones, la contaminación, solamente estamos dañando nuestro planeta. Por eso tenemos que acabar con lo que hemos estado haciendo últimamente con la cadena de suministro, consumiendo muchos recursos, y en su lugar tratar de hacer un uso más sensato de nuestros recursos naturales. Esta diapositiva me van a tener que disculpar, es un poco técnica, pero es simplemente para brevemente explicarles cómo va a funcionar esta nueva reglamentación. Es una continuación de su predecesor. No sé si conocían la directiva de ecodiseño, que fue similar, pero que se enfocaba sobre productos relacionados con los energéticos, mientras que esta nueva política es mucho más amplia. Es una legislación marco, lo cual significa que casi no tiene reglamentación directamente aplicable. Estas van a desarrollarse en la segunda etapa con actos o leyes delegadas y que se va a hacer para distintos grupos de productos. Esta es una legislación que ya se está analizando y discutiendo, pero posteriormente se van a realizar una serie de medidas, lo cual significa que la primera medida se va a lanzar en el año 2024. Es decir, va a ser bastante pronto. Cuando podamos aplicar esta legislación, vamos a requerir de evaluaciones detalladas del impacto y vamos a tener que tener conversaciones con distintos actores, incluyendo actores fuera de la Unión Europea. También les diría que la compatibilidad es también otro factor que vamos a estar evaluando. Por ejemplo, vamos a estar hablando con distintas organizaciones para ver las barreras a lo que estamos tratando de hacer antes de poner en práctica cualquier medida. Esta es la parte quizá más interesante y más emocionante, y espero que ustedes piensen igual. Y les voy a explicar aquí por qué esta legislación es tan innovadora. En lo que se refiere al alcance de la legislación, no nada más estamos tratando con productos relacionados con energéticos. Básicamente, esta reglamentación puede aplicarse a todos los productos que entren al mercado europeo. Con algunas excepciones, va a poder aplicarse a alimentos, productos médicos, etcétera. Pero no se va a aplicar a todos los productos que entren al mercado europeo, solamente a aquellas categorías seleccionadas de productos que van a estar reglamentados a través de legislación ya más específica. Pero en términos generales puede ser para todos los productos. Y la lista de requisitos que estamos estableciendo también cubre varias facetas de un enfoque de economía circular. Para darles un ejemplo más concreto, les voy a decir lo siguiente. La durabilidad se va a reglamentar para que no sean productos desechables, y también la reparabilidad para que puedan seguir ofreciéndose repuestos para los productos, y también habrá requisitos sobre la capacidad de desensamblar los productos. Otro requisito podría ser relativo a su diseño o relativo al contenido reciclado de un producto, o puede haber, por ejemplo, la necesidad de evitar algún producto
que no pueda ser reciclado porque hay ciertos productos que tienen una cantidad minúscula de un producto que no permite que el producto, cuando llegue al fin de su vida, sea reciclable, aunque todo lo demás sea reciclable. Y la idea es tratar de reducir la cantidad de desechos creados. También otra de las cosas que va a hacer la ESPR es que va a hacer que todos los actores de la cadena de suministro, desde los productores intermediarios hasta los consumidores, estén más informados para que puedan tomar decisiones más sostenibles y más informadas. Y para ese fin, habrá la posibilidad de establecer requisitos de etiquetado, es decir, que se le dé una calificación de reparabilidad a un producto en la etiqueta. Y también vamos a lanzar lo que llamamos un pasaporte de producto digital. Y eso es una identificación único, quizá un código QR, que va a estar ligado directamente a algunos datos operados por los productores mismos. Y la información en ese pasaporte de producto digital puede incluir, por ejemplo, el origen de la información, su desempeño ambiental, su durabilidad, reparabilidad, los productos químicos que se utilizaron en su producción, información relativa a su uso al fin de su vida, etcétera. Entonces va a haber información disponible para todos los consumidores, las autoridades, todos los actores, dependiendo del tipo de información que se vaya a incluir. Hablemos ahora acerca de los resultados de esta reglamentación de la Unión Europea. Su fortaleza es que toma un planteamiento transversal y ahí creo que es realmente muy innovador. Por supuesto que contribuye a proteger y restaurar el ambiente, que es lo que deberían hacer todas las políticas, de hecho. Pero además, esta reglamentación ofrece una solución para los consumidores y para los actores de la cadena de suministro. Y por eso podrán entender por qué la economía circular ayuda a fortalecer la economía. El ambiente y los consumidores van a poder sacar ventaja de esta situación porque vamos a poder tomar decisiones con más información, proteger el ambiente y todos los consumidores van a poder sentirse más satisfechos. En cuanto a los actores de la cadena de suministro, ellos también se van a ver beneficiados por un costo menor en sus materiales. Va a haber también mayor transparencia en toda su cadena de suministro y va a ofrecer nuevos beneficios y, por supuesto, que también va a mejorar su reputación al ofrecer productos sostenibles y reparables. Hablemos ahora acerca de las facetas internacionales. Lo que les dije no solamente se va a aplicar a la Unión Europea, va a tener impacto fuera de la Unión Europea. Hemos estado trabajando con países que no son miembros de la Unión Europea para que nos pudieran apoyar en nuestro esfuerzo. Claro que la Unión Europea no quiere ser la única organización trabajando en esto, por lo que está tratando de lograr avances en las arenas multilaterales, por ejemplo, hablando entre las reuniones del G7 y G20, además de la Alianza Global para la Economía Circular y la Eficiencia de Energéticos. Y por supuesto que también estamos cooperando con la Organización Mundial del Comercio para poder ver cómo podemos mejorar la circularidad de las cadenas de valor global, siempre y cuando estamos cumpliendo con el derecho nacional e internacional. Y también queremos ver cómo la economía circular puede ser apoyada por nuestros esfuerzos. Lo que hemos visto es que los mercados con reglas más ambiciosas que imponen cumplimiento con esta reglamentación para entrar a los mercados van a mostrar que el comercio va a ser una palanca muy importante para poder afectar otras jurisdicciones. Claro, si los otros países cuentan con un tamaño crítico lo suficientemente grande. Creo que ya habían mencionado que es esencial alinear nuestros planteamientos y nuestras normas en distintas jurisdicciones para evitar cargas innecesarias, para que así todos podamos tener unas normas de economía circular más estandarizadas, más homologadas
y que tomemos en cuenta las adaptaciones necesarias a situaciones tropicales, por ejemplo, o ambientes tropicales. También tenemos que encontrar una manera de eliminar los obstáculos a la circularidad, por ejemplo, relativo al uso de materiales reciclados, en la reparación de los productos, a la mejora o sí, la modernización de los productos existentes, etcétera. Eso quizá podría requerir que optimicemos nuestras cadenas de suministro, que adaptemos nuestros acuerdos para que podamos aprovechar los avances que se han logrado hasta el momento. Y por último, cuando hablamos del comercio, por supuesto que también hay que considerar la demanda por los productos. Y una manera de promover mayor demanda es adaptar los criterios para las compras públicas, compras y adquisiciones públicas. Espero que con esto les haya dado algo sobre lo cual puedan reflexionar. Quizá tengan algunas preguntas más tarde que con mucho gusto puedo contestar. Por mi parte, concluyo mi presentación. Muchas gracias por su atención y espero que tengamos muy buena sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandre, por aterrizar lo que se viene trabajando en la Unión Europea en términos de Pacto Verde y la bandera de atención para lo que se viene cuando hablamos de comercio internacional a partir de esa bandera tan importante que se levanta desde la Unión Europea, ¿no? Así, en ese sentido, quisiera invitar a Nano Mulder, jefe de la Unidad de Comercio Internacional de CEPAL, quien nos va a compartir sobre el comercio circular y principalmente sobre el comercio para una economía circular inclusiva, muy importante para nuestra región. Muchas gracias. Funciona este micrófono. Y hay casos similares en Ghana. Y si pueden, por favor, poner la presentación, porque entonces realmente el comercio está teniendo ya un papel importante con respecto a la circulación internacional de los residuos y bienes usados, pero muchas veces con un papel negativo. Y justamente en la CEPAL y en otros organismos, el Ellen MacArthur Foundation, el Chatham House, el UNIDO, lo que tratamos de, en una coalición internacional, contribuir a que el comercio internacional tenga un papel más positivo. Siguiente lámina, por favor. Entonces hay una necesidad a una economía circular más inclusiva, donde el comercio internacional no tiene un papel negativo, sino un aporte positivo a esta transición. Aquí dos publicaciones de la CEPAL, que después la presentación va a estar en línea, donde pueden conocer más con respecto a cómo el comercio internacional puede contribuir a esta transición a una economía circular. Siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿cómo el comercio puede contribuir? Entonces, aquí ustedes, no sé si lo logran ver,
hay justamente un proceso productivo que queremos que ya no sea lineal, sino que sea circular. Y básicamente el comercio puede aportar en 4 áreas. Primera, con respecto a los residuos. Entonces, los residuos, cuando un producto termina su vida, no queremos que este producto sea botado, sino que se inserta en procesos productivos a nivel internacional. Y justamente lo que hace el comercio es que facilita estrategias hacia economías más circulares y mediante mercados más amplios y también mediante la transmisión de soluciones tecnológicas que muchas veces en países en desarrollo, como es la mayoría de América Latina, de nuestros países, no existe. Entonces, eso es el uno. Segundo, es justamente una vez que un residuo se inserta en un proceso productivo y termina un producto intermedio, un producto final, este producto tiene que después poder exportarse a otro país y en la medida que otros países aceptan esos productos, obviamente hay un mercado ampliado y positivo para la economía circular. Tercero, la circulación de productos usados, remanufacturados, reacondicionados. Entonces, en el día de hoy, lo vamos a ver un poquito más adelante, existen muchas barreras técnicas y otros factores que dificultan esta venta a nivel internacional de productos que justamente tienen una segunda o tercera o cuarta vida. Y el cuarto factor, hablamos de comercio de servicios. Eso es un papel tremendo importante y justamente lo que tenemos cada vez más es el product as a service, el servicio como un producto donde ya los consumidores ya no poseen un producto, sino hacen un uso temporal de un producto y después lo pasan a otro consumidor. Siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿cuál es el estado actual del comercio internacional y el aporte que se hacen? Entonces, en la CEPAL hacemos una distinción básicamente entre 5 tipos de productos. Entonces, esos son primero residuos no biológicos. Entonces, ahí hay casos famosos como, por ejemplo, el cobre. Entonces, teléfonos celulares y otros productos donde hay un proceso de ingeniería inversa, donde se sacan esos elementos de cobre y se puede reinsertar en procesos productivos. Segundo, residuos biológicos. Entonces ahí la región América Latina es un actor fundamental, un gran socio a nivel internacional. Por ejemplo, nosotros producimos tortas de soja y esas tortas de soja justamente es un producto, es un residuo que América Latina, varios países, Argentina, Brasil, Paraguay, vende a países asiáticos donde se usa como alimento para los cerdos y para otros fines. Y eso es un volumen de negocio muy grande. Tercera categoría, productos usados. Entonces ahí obviamente ya hablamos de la ropa, del textil, pero también existen, por ejemplo, los neumáticos, autos usados y bienes de capital también usados. Entonces, obviamente, ahí hay una pregunta que muchas personas se hacen en la medida que, por ejemplo, importamos un auto usado de los Estados Unidos, que es un auto muy contaminante. Bueno, en este caso, tal vez el impacto no puede ser tan positivo en el sentido de que estamos importando un bien que contamina, pero en muchos otros casos, este segundo uso de un bien en los países de América Latina extiende su vida útil y por ende genera un menor impacto ambiental porque la persona no está comprando un producto nuevo. La cuarta categoría es justamente con esos productos reciclados y valorizados, y un caso famoso en América Latina que analizamos junto con UNUDI en un trabajo es el papel y el cartón. Entonces ahí la pulpa generada de residuos de cartón, con eso se producen lo que se llaman los testlines. Y en América Latina ya hay una producción importante de esos productos usados a partir de este residuo. Y finalmente, lo que llamamos los productos reparados o reacondicionados. Y eso también hay casos bien conocidos, por ejemplo, en la minería de varias maquinarias que circulan en Perú, en Chile y Colombia, por ejemplo. Siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿qué son los principales productos que nosotros exportamos como América Latina y cómo es este comercio a nivel internacional? Entonces, lo que ustedes pueden ver a la izquierda es estas barras verticales azules, donde pueden ver que entre 2009 y 2019 hay un volumen
que realmente crece muy rápido con respecto a las exportaciones mundiales de productos que forman parte de la economía circular. Eso es una muy buena noticia. Y lo que también vemos es la línea naranja, que es de América Latina, que es por la escala derecha. Más o menos seguimos una tendencia internacional que este volumen exportado de productos circulares está aumentando. Entonces, eso es muy positivo. ¿En qué consiste esos productos exportados? Entonces, a nivel mundial, la principal categoría de las exportaciones de productos circulares se refieren a residuos no biológicos y que son principalmente metales reciclados. Entonces, a eso corresponde al cobre, al aluminio principalmente. Cuando hablamos de América Latina, eso, la torta a la derecha son justamente los residuos biológicos y eso, la principal categoría son las tortas de soya. ¿Okay? Entonces, eso representa, como podemos ver, casi 3/4 partes de nuestras exportaciones. Aquí suena muy bien, pero hay un reto enorme que tiene que ver, que vamos a hablar después también en las conclusiones, que la medición es tremendamente difícil. El sistema armonizado que se usa para medir los flujos internacionales de los bienes básicamente no permite identificar los productos que tienen que ver con la economía circular. Son algunas categorías que podemos identificar, pero por ejemplo, el sistema armonizado no diferencia si un producto es nuevo o un producto es usado. Y tenemos algunas clasificaciones de países como los Estados Unidos y la Unión Europea que están disponibles a 8 dígitos o a 10 dígitos, y eso permite identificar algunos productos que sí tienen que ver con la economía circular, con lo cual hemos hecho tipos de análisis. Siguiente lámina, por favor. Entonces, sabemos que el comercio internacional aumenta, pero lo que también sabemos que hemos hecho un cálculo que los productos circulares en este momento representan apenas un 2-3% de todos los flujos internacionales de bienes. Entonces, todavía estamos en una proporción bajísima y se requieren hacer muchas cosas para que los bienes usados y los residuos para que se reinserten en procesos productivos, tengan un comercio mucho más propicio y por ende hemos formado una coalición donde aquí están algunos de los socios y hemos redactado un documento que se llama Marco para la Acción Colectiva sobre el comercio circular inclusivo. Aquí está la página de la publicación y el sitio web donde se puede descargar. Siguiente lámina, por favor. Entonces, básicamente lo que hemos en este documento es formular lo que definimos como objetivos. Entonces, como objetivos definimos 4 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenibles, donde el comercio circular puede realmente hacer una gran incidencia, que tiene que ver con el trabajo decente, con justamente la reducción de las desigualdades y el principal ODS 12, que tiene que ver con este cambio sistémico, holístico, en la manera en la cual producimos y consumimos. Justamente tenemos que reducir, si queremos sobrevivir en este planeta, tenemos que reducir de manera muy drástica la manera en la cual producimos y consumimos, y eso es el principal ODS a lo cual apuntamos. Y también muy importante el ODS número 17, que tiene que ver con estas alianzas internacionales que justamente la coalición para la economía circular en América Latina es un actor fundamental que tenemos que traducir también a los niveles nacionales, a niveles locales y público-privado. Yo creo que el panel de Costa Rica fue un excelente ejemplo del potencial que existe. Y segundo nivel tenemos que las acciones. ¿Cuáles son las acciones que se requieren implementar para tener un comercio internacional más circular? Entonces, son 5 acciones que no voy a entrar en detalle en eso, solamente a nivel de títulos. Primero, el tema de definiciones. Entonces, tenemos que tener mejores definiciones para definir qué es un producto circular y cómo lo podemos identificar en el comercio internacional para que también las aduanas puedan de mayor facilidad aprobar su entrada en los países. Segundo, acción, barreras técnicas, y eso también vamos a ver más adelante. A la hora actual, muchísimos países tienen obstáculos que inhiben, que realmente dificultan la entrada de bienes usados y también de residuos inocuos que no representan un peligro para los seres humanos, para que puedan entrar en los países y ser utilizados en procesos productivos que pueden ser rentables. Cuarto, acción
desarrollo de capacidades. Ya lo escuchamos también en otros paneles, que hay un desconocimiento muy grande, sobre todo a nivel técnico fino, de cuál es la potencialidad de la economía circular y cómo se puede contribuir a justamente la mitigación y la reducción del cambio climático. Y finalmente, acuerdos comerciales y acuerdos de cooperación. Eso es un tema fundamental que justamente tenemos que trabajar. Y finalmente, lo que también está plasmado en este documento liderado por el Chatham House es el tema de con los principios con los cuales hemos redactado este documento. Sí, la última lámina, por favor. Si lo pueden presentar. Entonces tiene que ver justamente con transparencia. Entonces es un clave que también lo escuchamos en el panel de Costa Rica, que todo tiene que ser medido, algo fundamental que también habló Alexandre de la Comisión Europea, el tema de la trazabilidad. Segundo, subsidiariedad, también un tema fundamental. Las soluciones tienen que hacerse a nivel local en la medida de lo posible, pero en muchos casos se requieren también mayor escala y justamente el comercio internacional tiene un rol importante a jugar. No discriminación, tercer principio, también muy importante. Es importante que haya un apoyo, sobre todo para los países en desarrollo, para que ellos forman parte de la solución y no que ellos son víctimas justamente de los depósitos de residuos no deseados. Y finalmente, el cuarto es la colaboración internacional. Entonces, muchas gracias. Estamos a la orden desde la CEPAL, que trabajamos desde distintas dimensiones en la economía circular, de punto de vista productivo, punto de vista ambiental y hoy día en la presentación sobre comercio internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Nano. Pido que tomes asiento para seguir y dar continuidad a nuestro panel. En ese sentido, invito a Valentina Guevara, que es CEO de Circle Core. Valentina está conectada a través de la plataforma y nos va a compartir un poco sobre la visión del sector privado y principalmente los desafíos, barreras y las oportunidades que ven frente a esta temática. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Te vemos y te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, escuchamos. Bueno, no, Marina, muchas gracias a ti y realmente agradecida y honrada por poder estar en este espacio y compartir un poco de esa visión que tenemos desde la empresa privada de ojalá una región circular que vemos construyendo y que esperamos que se siga consolidando. Enhorabuena por ese esfuerzo tan grande que está haciendo la coalición. Me tuve la oportunidad de conocerlos hace un mes en Colombia, en la feria que hicimos en Colombia, Bogotá, con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Escuchando mucho a Alexander, hoy no traje realmente una presentación, quiero más bien como contarles un poco de las reflexiones y las experiencias que hemos tenido desde el campo de la empresa privada, específicamente en lo que nosotros como empresa nos dedicamos, que es el tema de la integración de tecnologías reusadas, repotenciadas o remanufacturadas, básicamente lo que tiene que ver con la extensión de la vida útil de los productos, y en la que el comercio internacional circular pues es la base un poco de esos retos que tenemos para poder viabilizar nuestro modelo. Digamos que como pues Circle Core es una empresa colombiana, la ciudad de Cali, como les comentaba, pues estamos en toda la línea de la remanufactura y el reuso. Y escuchaba muy atenta a las intervenciones de Nano y las intervenciones de Alexander y cómo ellos exaltaban un poco ese marco político, normativo, esas tendencias globales que se vienen dando en torno a viabilizar este tipo de consumos. Pero existen varios retos que como empresarios tenemos, no solamente para hablar de comercio en sí internacional, sino también para viabilizar técnicamente modelos de negocio de la economía circular. En ese sentido, quiero contarles un poco de la experiencia que hemos tenido. Cuando empezamos como empresa, empezamos a encontrar ese primer gran reto que teníamos y era la necesidad de colaborar. Eso es clave para poder entrar en esta dinámica de la economía circular. Colaborar con el Estado para generar esas condiciones habilitantes es clave. Y no necesariamente todas las empresas tienen esa voluntad o esa vocación hacia esa colaboración. Y eso es importante. Importante porque para hablar de economía circular hay que empezar a trabajar en crear condiciones habilitantes
tanto de producción como de consumo en el mercado local, en el mercado nacional y en el mercado internacional. Eso es importantísimo. Y esa discusión sobre esas condiciones habilitantes tiene que darse en una discusión internacional, en marcos de coaliciones, en marco de colaboraciones entre los diferentes actores. En esa medida, y por aquí escuchaba hace un rato de la intervención de María Carolina Gómez, que nos acompañó, con quien tuvimos la oportunidad de trabajar en algún momento en un proyecto en Colombia, que nos permitió escuchar a casi 1.500 empresas de todo el país para hacer una pequeña radiografía de cuáles eran esos retos y cuáles eran las apuestas que estas empresas en economía circular tenían, y quisiera compartir con ustedes algunas conclusiones o reflexiones importantes. La primera de ellas, y ya en términos de lo que traía para compartirles, quiero hablar un poco de los retos, las barreras y las oportunidades, es primero empezar por lo positivo, y es esa gran oportunidad que existe. Escuchábamos hace un rato a Nano y Alexander que hablaban de la importancia o de toda esta apuesta de la Unión Europea, estas directivas, este marco de acción que se viene implementando, que va a llevar, por ejemplo, a que los productores tengan que implementar estándares y implementar modelos de consumo y de producción basados en economía circular. Los modelos de producción y consumo de economía circular en sí por su naturaleza requieren procesos descentralizados. Eso es importante. Vamos a verle un caso muy concreto. Una empresa, un productor de tecnología puede hacer unos esfuerzos gigantes en ecodiseño, pero para poder garantizar una línea de repotenciar, de remanufactura, de reuso, de reparación, de renting u otro tipo de tendencias de la economía circular, requiere generar una serie de logísticas inversas que, si siguen siendo centralizadas, vamos a tener que hablar de otro problema, que es, por ejemplo, la huella de carbono generada por las logísticas ineficientes. Entonces, en ese sentido, Latinoamérica tiene una oportunidad y un potencial gigante, y gigante en la medida en que estos grandes, digamos, centros de producción requieren articularse con capacidades instaladas locales para poder viabilizar estos modelos. Si, por ejemplo, una empresa, un Dell quiere implementar un sistema y tiene un ecodiseño dentro de su producto, pero quiere implementar un sistema para hacer remanufactura, reuso o modernización de sus equipos, le resultaría mucho más cómodo, mucho más viable técnica y financieramente hacerlo si cuenta con capacidad instalada cercana a los diferentes centros de consumo. Y aquí sale una oportunidad gigante de diversificación de lo que nosotros en los países latinoamericanos venimos haciendo, de generación de empleo, y lo más importante, lo comentaba alguien del público hace un rato que escuchaba, la formalización. Porque efectivamente la economía circular no es algo nuevo, no es algo recién inventado. Es algo que se viene desarrollando desde hace muchísimos años, pero que el encasillarlo, encaminarlo, estructurarlo como un modelo económico concreto, que es la economía circular, se empiezan a dar todas esas condiciones positivas. Que estemos hablando de estrategias nacionales de economía circular, que estemos hablando de armonización normativa, que estemos hablando de estándares técnicos, que estemos hablando de coaliciones. Eso es lo que marca una gran oportunidad. Pero existen retos muy grandes, que básicamente son normales cuando nos enfrentamos con un modelo económico que plantea un cambio absoluto en la dinámica de producción y de consumo, que es lo que plantea la economía circular. Y uno de esos retos son las incertidumbres en el consumo. Y es un reto que nosotros como empresa privada nos hemos tenido que enfrentar permanentemente. Entonces, ¿cómo nosotros logramos resolver las incertidumbres que una empresa, en un marco, por ejemplo, de un negocio B2B, o un consumidor en el marco de un B2C, tiene para adquirir, por ejemplo, un equipo remanufacturado, un equipo reusado, incorporar dentro de sus materias primas productos reciclados o materias primas, materiales reciclados? Se generan muchísimas incertidumbres que son apenas lógicas y normales cuando hablamos de una tendencia pues novedosa que cambia o propone un viraje completamente distinto a cómo se vienen haciendo las cosas. Resolver esas incertidumbres tiene únicamente dos caminos. Uno es el camino técnico, es un reto estrictamente técnico y está en función de cómo nosotros generamos estándares, generamos certificaciones, generamos procesos y operaciones controladas para garantizar esos estándares de calidad que va a demandar cualquier consumidor o cualquier empresa para poder consumir nuestros productos. Y tenemos un reto grande porque nosotros, nuestros insumos, ya sea en un modelo de negocio de valorización de residuos o en un modelo de negocio de extensión de vida útil, no está en un único origen.
Tenemos que basarnos y fortalecernos de logísticas inversas para retornar residuos post-consumo, para recopilar productos usados o que tienen un primer uso. Entonces, es un reto bastante importante garantizar calidad y cantidad o capacidad de producción, capacidad de suministro a ese mercado o esa cadena en la que nosotros queremos integrar. Entonces, la respuesta es estrictamente técnica, es estandarización. Y aquí hay un esfuerzo importante que desde la coalición se debe hacer, y no solamente desde la coalición, sino desde todos los actores, en una visión de comercio internacional, tenemos que empezar a trabajar. Y es precisamente generar esos estándares diferenciadores para productos circulares. Por ejemplo, en muchos países nos hemos encontrado que simplemente para aplicar una tarifa arancelaria no existen criterios diferenciales para un producto nuevo que para un producto reusado o repotenciado. Entonces, una serie de barreras y es una serie de cuestiones que tenemos que empezar a resolver. Pero existen también otra serie de formas de poder atacar ese tema de incertidumbres que nos encontramos a la hora de poder promover nuestros productos circulares. Y es el consumo. O sea, realmente el esfuerzo para poder transformar las lógicas y las costumbres de consumo es, digamos, un punto absolutamente crítico. Por ejemplo, en términos de los equipos reusados, simplemente como para traer alguna conclusión, es, por ejemplo, entre que los empresarios o que los consumidores entiendan que no necesariamente tienes que consumir un equipo de última generación, tienes que tener muy clara cuál es tu demanda de uso, entender tu momento. Por ejemplo, para consumo de tecnologías en una empresa, no es la misma demanda de uso que tiene una empresa en una fase de escalamiento a una empresa que está en una fase más emergente. Seguramente tu demanda de uso puede resolverla un equipo de una generación menor, absolutamente funcional, pero que puede estar repotenciado, remanufacturado, y que además va a obedecer a tus realidades de inversión, a tus realidades de capacidad de integración, y trabajar en acompañar a los clientes, acompañar a esos centros de consumo en que entiendan esas demandas de uso es importante y es fundamental. Obviamente sumarme al llamado y pues por tiempos creo que tengo que ya ir cerrando mi pequeña intervención, pero es importante hablar de la armonización normativa, es cierto, hay que armonizar los marcos normativos, hay que continuar con la colaboración estatal, esto es importante si nosotros queremos consolidar un mercado, pero tenemos que trabajar fuertemente en estándares técnicos. Me están informando acá que ya creo que el tiempo se me fue, entonces, bueno, básicamente quisiera ir a como contarles un poco de las experiencias y ahorita en la parte de preguntas podría ahondar un poco más en ellas. Muchas gracias Valentina por traer esa visión. Creo que nos ha quedado muy claro el desafío que nos trae el simple concepto de comercio circular, ¿no? Es un gran desafío y que puede servir como motor para avanzar en las conversaciones que venimos teniendo también a otro nivel. En ese sentido, para cerrar nuestro panel, quisiera solo robarme unos minutos más de ustedes. Como dijo Nano, estamos ahí, somos los que impedimos de ir al almuerzo, así que solo unos minutos más, porque creo que es muy importante que podamos también destacar la importancia y el rol, ¿no?, de la iniciativa privada cuando hablamos de comercio internacional y cuando hablamos de ese hilo, ¿no?, de unión entre las políticas públicas y también el consumidor, ¿no? Y el consumidor no solo en nuestros países, pero también a nivel internacional. Y en ese sentido quería hacerles la siguiente pregunta a partir de también un comentario que nos compartieron en la plataforma. Vemos muchas veces en nuestra región y también en el Perú que hay muchos casos de economía circular que se concentran en la gestión de residuos, que se concentran en el reciclaje, y en ese sentido vemos, y también lo que nos compartió Valentina, cómo tenemos que empezar a enfocarnos cada vez más en hablar de negocios circulares, ¿no? De cómo esta rueda de la economía circular nos tiene que llevar también a esta discusión de cómo cambiamos y cómo planteamos todo el círculo, ¿no?, productivo para llegar a estándares de comercio internacional pautados bajo los principios de economía circular. Y en ese sentido quería hacer una pregunta, principalmente a Nano, ¿cómo ve cuál es el impacto de esta economía circular y de este comercio circular en términos de desarrollo para los países de nuestra región, de posibilidades de innovación y de perspectivas de mercado en sí a futuro, ¿no?
Y tal vez un poco, si puedo abusar, ¿cuál es la perspectiva a corto plazo? Y ahí destaco a corto plazo, no a mediano plazo, de todo lo que tenemos que hacer para poder aprovechar esta oportunidad. Muchas gracias por la pregunta. No es simple de responder en pocos minutos, pero yo creo que justamente hay tremendas oportunidades a corto plazo y justamente en muchas oportunidades no hay suficiente escala dentro de los países para que ciertos procesos productivos circulares sean viables económicamente. Entonces, y menciono, por ejemplo, en el caso de Perú, Perú forma parte de la Comunidad Andina y también forma parte de la Alianza del Pacífico. Entonces, dentro de esos ambos esquemas de integración, yo creo que hay una tremenda oportunidad. Además, en la Comunidad Andina hay un cierto lujo, entre comillas, que decisiones que se toman a nivel de la comunidad automáticamente se hacen ley en los países miembros. Entonces, yo creo que ahí hay una posibilidad de trabajar en ciertos estándares técnicos comunes, en la definición que son productos circulares, y hay una complementariedad productiva que es bastante importante. Por ejemplo, los 4 países de la Comunidad Andina son países mineros muy importantes. Entonces, ahí yo creo que hay, por ejemplo, maquinaria en la minería que muy fácilmente se podía usar en un país, pero después reinsertar en redes productivas de la minería de los otros países. Pero también por otro sector, por ejemplo, muy importante es el sector agrícola. Entonces ahí también tenemos residuos agrícolas que pueden tener una segunda vida en otros países de la Comunidad Andina, también de la Alianza del Pacífico. Y es un tema de justamente que los aduanas trabajan en conjunto, que vamos a definir códigos aduaneras de aranceles, justamente líneas arancelarias, que van más allá de los 6 dígitos para definir esos productos que son circulares, esos residuos biológicos que se pueden insertar en redes productivas. Y finalmente, lo que hablamos también muy importante, diálogo público-privado. Y yo creo que ahí también, a la vez en la alianza, pero también en la Comunidad Andina, hay plataformas justamente del sector privado que podrían identificar oportunidades de negocios y ahí ver qué acompañamiento debería haber desde el gobierno para que esos bienes podrían circular entre los países lo cual pertenece Perú, hablando por un ejemplo muy concreto aquí. Y finalmente, el tema de servicios. Yo creo que eso también es algo muy importante enfatizar, que vemos soluciones, por ejemplo, el producto como un servicio, son soluciones que se está implementando cada vez mayor, pero también eso requiere escala. Y ahí, en la medida que los países colaboran en conjunto y damos una oportunidad también en empresas que ofrecen soluciones desde América Latina que se pueden ampliar en la región, eso también son cosas que son de relativamente fácil implementación. Entonces, yo creo que en la medida que haya voluntad de ese sector privado para identificar oportunidades, que el sector privado también menciona qué habría que hacer de ese sector público para que esos modelos de negocio se pueden implementar, es algo que se pueden hacer. Y nuevamente yo creo que el incentivo más fuerte, justamente hablando de incentivos, el comercio internacional es algo muy fuerte. Y lo que presentó Alexander desde la Unión Europea, eso está a la vuelta de la esquina. Nosotros como CEPAL estamos trabajando con varios otros países en otra iniciativa de la Comisión Europea que tiene que ver con los productos libres de deforestación. Eso está por implementarse en 2 o 3 años. Entonces, no hay tiempo para postergar las reflexiones sobre eso y tiene que haber un liderazgo desde los gobiernos y también del sector privado para hacer las adaptaciones. Y no solamente es una discusión en la Unión Europea, sino también en los Estados Unidos y en Japón. Y entonces realmente nuestros mercados de exportación están pensando en eso y todas nuestras economías dependemos de las exportaciones de productos y también como se mencionó en la presentación anterior, que justamente tenemos que la circularidad se plantea en los mercados de consumo. Entonces ahí también yo creo que hay una tremenda oportunidad para América Latina
porque nosotros somos importadores de muchos productos del consumo final, pero todo este remanufactura, reutilización, reparación, no vamos a transportar los productos de vuelta a China o a Estados Unidos o a la Unión Europea, sino que este reacondicionamiento, reparación, la idea es que eso se haga aquí dentro de la región, y eso, como hablábamos, puede generar muchos empleos y ojalá empleos formales de buena calidad. Gracias. Muchas gracias, Nano. Muchas gracias. Creo que nos queda claro que el principal desafío es el tiempo. Tenemos que correr un poco detrás de las demandas, y creo que ese motor del comercio internacional como un incentivo adicional para acelerar nuestros procesos puede ser y es un enfoque muy interesante que tenemos que trabajar cada vez más. Siguiendo mi robo de minutos, quisiera pasarle la palabra muy brevemente a Valentina para que nos pueda compartir también su visión sobre estos desafíos a corto plazo. Valentina, si lo logras en 3 minutos sería genial. También uno de los retos de la economía circular. Bueno, básicamente esos retos a corto plazo, y no quisiera como reiterar lo que ya de pronto Nano ha expresado de manera bastante clara, yo sumaría el empezar realmente a hablar de logísticas colaborativas internacionales, regionales, sobre todo en una visión regional. Hablamos de la coalición, hablamos de la Comunidad del Pacífico, y es importante que empecemos a generar esos centros logísticos que faciliten esas logísticas inversas que van a requerir los modelos de negocio de la economía circular. Es un tema que de pronto no se ha tocado de manera muy categórica. Nosotros los empresarios estamos como muy supeditados a intervenir las logísticas, digamos, tradicionales, pero en términos de economía circular, las logísticas colaborativas y descentralizadas o ramificadas es importante, y tenemos que empezar a innovar en ese proceso. Eso como una primera medida. Como una segunda medida, y ahí yo creo que la coalición tiene un papel muy importante, y aprovecho para echar la cuña, un papel muy importante, y es conectar precisamente, Nano, esos centros de producción que están tal vez en países europeos o en países en otras partes de la región, con los centros de consumo y con estas capacidades locales que se vienen fortaleciendo en Colombia. Las capacidades locales no son solamente en función del capital humano, que es importante, por supuesto, es uno de los grandes retos que tenemos, pero también está en función, vuelvo, repito, esas capacidades de producción y operativas. Creo que tenemos que enfocarnos en unos estándares operativos muy claros, certificación, estandarización, conexión, logísticas colaborativas. Creo que ahí tenemos los grandes retos de corto plazo. Muchas gracias, Valentina, y con esto quisiera cerrar nuestro panel. Agradezco a Alexandre, a Nano y a Valentina por haber estado con nosotros en este panel que tenía el desafío de hablar sobre comercio circular. Y bueno, ahora creo que pasamos a nuestro almuerzo, así que le doy la palabra al maestro ceremonia. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros expertos. Y antes de despedirnos, quiero volver a traer el foco justamente del día de hoy, que es abriendo paso a la economía circular. Y para eso veamos el Menti que se creó con sus respuestas, y también vamos a invitar a Vanessa Slinger para sus comentarios. Solo muy brevemente agradecer a todos los expertos que hoy día compartieron sus experiencias con nosotros y mostrarles con esta cantidad de comentarios que hemos recibido en las redes, más de 100 comentarios respecto a, bueno, qué podemos hacer desde nuestro lugar para acelerar el paso a la economía circular, mostrar de que hay una gama muy amplia. He estado viendo los comentarios, lamentablemente acá en la sala no se ve muy claro, pero he estado analizando un poco los comentarios que nos han estado entrando, y son cosas generales, pero también cosas muy concretas que podemos hacer desde nuestro lugar, y que muestran un poco también o reflejan los temas que hemos hablado hoy respecto a colaboración, ¿no? Nada, y con eso creo que cierro aquí y los invito a almorzar, los que están acá, y bueno, a los que están conectados virtualmente también, gracias por permanecer con nosotros. Veo que todavía tenemos más de 300 personas conectadas, eso realmente muestra el interés, y bueno, agradecerlos y nos vemos nuevamente mañana.
Claro. Perdón, para los que están virtualmente, claro, tenemos también nuestra instancia de taller sobre alianzas público-privadas por la tarde. Muchas gracias. Muy bien, entonces nos vemos el día de mañana en esta sala. Recuerde que la agenda justamente para mañana es una sesión de lujo para vincular a la economía circular con un futuro bajo en carbono, luego una sesión sobre la comunicación de la economía circular y finalmente un taller sobre diseño de la economía circular. Los esperamos mañana a las 9 horas. Los invitamos a revisar la agenda del día y equivalencias horarias en www.festivaleconomiacircular.com y también sigan por favor nuestras cuentas de ECLACAS y de la coalición. Nos vemos mañana en la sesión presencial y no se olviden que hoy a las 3 hay un taller virtual. Permiso.